Se sorteó finalmente la fase de grupos de la nueva edición de la Copa Libertadores de América, la edición 2025, a la cual Estudiantes clasificó gracias a ser campeón en 2024 de la Copa de la Liga, en aquella final en Santiago del Estero frente a Vélez por penales, con aquel recordado último penal de Fernando Zucchi. Gracias a eso, Estudiantes va a estar disputando una nueva edición de la Copa Libertadores contra tres equipos que me parece que si hay algo que nos quedó del año pasado, además de esos trofeos ganados por el equipo de Eduardo Domínguez, es sin dudas el gran fracaso en la Copa. En una fase de grupos contra equipos que por lo menos desde el vamos no parecían tener tal complejidad como finalmente la tuvieron. Estudiantes hizo la peor fase de grupos de la Copa Libertadores en su historia, por lo cual en ese sentido no quiero hablar de los equipos que nos tocaron en términos de fácil, accesibles o no. Sí creo, y esto es por Estudiantes mismo, no importa qué rival, que Estudiantes está obligado a pasar a octavos de final. Eso es algo en lo que vamos a coincidir todos. Estudiantes es un equipo copero, Estudiantes es un equipo que la Copa Libertadores saca chapa y cosas como la del año pasado no pueden volver a suceder. Bueno, en este caso Estudiantes va a estar jugando contra Botafogo, el último campeón de la Copa Libertadores y además el último campeón del Brasileirao, por lo cual es un equipo importante que llega a un buen nivel. Después ahora vamos a hablar de algunos detalles más de este arranque del 2025 que tuvo el equipo brasilero. Lo cierto es que obviamente compartir grupo con el último campeón nunca es algo accesible si lo pensamos en esos términos. Pero Estudiantes también va a estar compartiendo grupo con la Universidad de Chile y con Carabobo FC, equipo de Venezuela que, si no me equivoco, está o va a estar jugando por primera vez la Libertadores desde fase de grupos. Tuvo algunos casos en los cuales clasificó las fases previas, pero no logró meterse entre los equipos de la fase de grupos. Bien, vamos a comenzar hablando en detalle de Botafogo. Bueno, como mencionamos y como absolutamente todos saben, Botafogo a fines del año pasado se consagró campeón de la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro de Gaby Milito, acá en Buenos Aires, en Capital Federal, en el estadio más monumental de River Plate. Lo cierto es que desde entonces Botafogo sufrió algunos cambios, no le fue bien en el Mundial de Clubes, no logró sacar chapa del campeonato que venía de ganar en buen nivel, porque la realidad es que lo había superado bastante bien al equipo de Milito. Lo cierto es que Botafogo, desde que campeonó acá en Argentina, ha decaído su nivel. Tuvo, bueno, el torneo en Brasil aún no arrancó, pero sí se jugó el torneo Carioca recientemente, en el cual creo que de 11 equipos Botafogo quedó noveno, lo cual indica que, a ver, más allá de que uno puede decir quizás no le dieron la mayor importancia, lógicamente es un equipo con cambios y demás, es llamativo que viendo los rivales a los que se enfrenta en el torneo Carioca, a diferencia de algunos, obviamente Flamengo ahí aparece, pero la realidad es que en el resto uno pensaría que Botafogo tiene mucho más, sobre todo cuando viene de ser campeón del torneo de Brasil y también de la Copa Libertadores. Bueno, lo cierto es que hizo un mal certamen. El torneo en Brasil comienza ahora a fines de marzo, por lo cual no vamos a tener demasiados parámetros de la máxima competencia. Sí, lo más cercano que tenemos es la ida y vuelta de la Recopa Sudamericana, que enfrentó a Botafogo contra Racing, donde Racing lo vapuleó en Avellaneda, lo vapuleó en Brasil. La realidad es que Racing se mostró mucho más superior a Botafogo. Yo no creo que el año pasado, si se jugaba ese partido, hubiese sido así. Bueno, hoy lo cierto es que la realidad de Botafogo pareciera ser bastante diferente, lo que no quiere decir es que luego en la Copa Libertadores, la fase de grupos, no vaya a ser un rival complejo. Pero Botafogo tuvo varios cambios, recientemente
cambió el técnico, asumió Renato Paiva, el técnico portugués con pasado reciente en Toluca de México, por ejemplo. Bueno, eso me parece que ahí hay algunas cuestiones que pueden mostrar, ¿no? Un cambio con respecto al Botafogo que hemos visto el año pasado. También es de los 3 equipos quizás el que tuvo cambios en cuanto a altas y bajas en el mercado de pases más rutilantes. Obviamente, figuras que fueron importantísimas en la consagración de la Libertadores del año pasado, hoy ya no están. Caso Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina, Luis Enrique, Junior Santos, distintos jugadores que fueron importantes y fueron vendidos al exterior, a distintos equipos. En ese caso me parece que Botafogo ha perdido algunas de sus figuras. Es cierto, también incorporó por ejemplo a Arthur. No el Arthur que jugó en su momento en Barcelona, en Juventus y si no me equivoco creo que había salido de Gremio. Es el Arthur que jugó en Bragantino, Palmeiras y de paso reciente por el fútbol de Rusia en Zenit. Y también por un jugador uruguayo bastante interesante. Viene de la MLS, por lo cual sabemos que no todos los jugadores que vienen del fútbol de Estados Unidos rinden en el mejor nivel, por lo menos al principio, como que les cuesta un poco la adaptación a la máxima competencia. Pero un enganche, un segundo delantero bastante interesante como Santiago Rodríguez, por lo cual Botafogo incorporó bastante bien y me parece que a pesar de estos cambios, a pesar de estas figuras que ha perdido, va a ser un rival sumamente complicado. Pero bueno, Estudiantes, como decía, para mí tiene todo para plantarse tanto de local como de visitante y poder superar a Botafogo. Es más, me parece que si uno tiene la ambición de pelear por la Copa, por intentar consagrarse y buscar la quinta estrella, bueno, me parece que tener un rival de este calibre en fase de grupos y tratar de superarlo y lograr mostrar un nivel, siendo este equipo, más allá de sus cambios, el último campeón de la Libertadores, me parece que puede ser un buen parámetro para ver para qué está Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores y para este mismo 2025, por supuesto, pero bueno, un 2025 en el que me parece que Estudiantes debe darle prioridad a la Copa Libertadores, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado. El historial frente a Botafogo, Estudiantes no ha disputado demasiados partidos. Recordamos aquella serie de Copa Sudamericana hace más de 15 años en la cual Estudiantes elimina a Botafogo, y luego los partidos recientes de la fase de grupos de Copa Libertadores de 2017, en el cual Estudiantes ganó en un partido, si no me equivoco, en cancha de Quilmes, y pierde otro encuentro frente a Botafogo. A día de hoy el historial es de 2 victorias de Estudiantes, un empate y una derrota frente al equipo brasilero. Vamos ahora con la Universidad de Chile. Universidad de Chile que clasificó a esta Libertadores debido a que salió segundo en el torneo chileno del año pasado, apenas 2 puntos debajo de Colo-Colo, su máximo rival. Lo cierto es que la Universidad de Chile no viene de buenos años. Es más, hace bastante no jugaba la Copa Libertadores. Bueno, tiene nuevamente la oportunidad de disputar la máxima competencia sudamericana. Y es una Universidad de Chile que cuenta con algunas figuras, es cierto, algunos hinchas ya comentaban en redes sociales que iba a ser difícil, obviamente, frente a Botafogo, frente a Estudiantes, pero sobre todo porque tiene algunos nombres rutilantes, pero es cierto que tiene muchas figuras de gran edad, ¿sí? Jugadores de más de 35 años y demás. Uno, por ejemplo, sumado recientemente desde Internacional de Porto Alegre, que es Charles Aranguis, por ejemplo. Bueno, cuenta también con el préstamo de Javier Altamirano, que Estudiantes lo cedió hace apenas 1 o 2 meses al equipo chileno y donde comenzó bastante bien. Esperemos obviamente que en la fase de grupos no tenga un gran desempeño, por lo menos en los partidos frente a Estudiantes. Y después también el equipo chileno cuenta con algunos nombres argentinos conocidos por la gran mayoría, como el delantero Leandro Fernández de
pasos en algún momento por Vélez Sarsfield, por Independiente, por varios clubes del fútbol argentino. La realidad es que quizás hoy no está en su mejor nivel, no es un jugador obviamente tan llamativo como otros, pero bueno, son esos jugadores que siempre te pueden llegar a complicar en el transcurso de los partidos. La Universidad de Chile cuenta también con Rodrigo Contreras, un exjugador de Gimnasia, de un breve paso, si no me equivoco estuvo a préstamo desde San Lorenzo hace algunos años, y cuenta también con el préstamo de Lucas Di Llorio, un delantero de Atlético Paranaense que, si no me equivoco, hace 1 o 2 mercados de pase, creo que hace un año había sido una opción para el conjunto Pincharrata. Lo cierto es que en su momento Paranaense lo había tasado bastante alto, no había ninguna opción de traerlo a préstamo y bueno, luego Estudiantes terminó negociando distintas posibilidades y fue descartado directamente Di Llorio. Lo cierto es que recientemente fue incorporado al conjunto chileno, equipo que actualmente se encuentra sexto en la Liga de Chile, con apenas 5 partidos disputados, o sea, es un torneo que recién arranca, pero bueno, está sexto, todavía no es de los mejores, no es que esté invicto, no ha ganado todo lo que ha jugado, eso me parece que puede ser un buen indicio para ir viendo más o menos cómo va a estar. Mantiene al técnico, el DT argentino Gustavo Álvarez. Veremos, me parece que puede ser un rival complicado, tanto como el año pasado lo fue Huachipato. La Universidad de Chile me parece que siempre puede ser un rival complicado, pero también Estudiantes me parece que tiene las herramientas, tiene los jugadores, tiene el técnico, tiene un montón de cosas para mostrar la superioridad frente a la Universidad de Chile, obviamente respetando el nivel y la calidad del rival, siendo este el segundo equipo más importante de la liga chilena. Y vamos por último a la sorpresa, ese partido, ese equipo que bueno, uno siempre va a tratar de esperar que sea, si se quiere, el más accesible. Lo cierto es que a veces uno se puede llevar malas sorpresas, por lo cual no hay que confiarse, que es el Carabobo, equipo de la Liga Venezolana, que el año pasado, por primera vez en su historia, se consagró campeón del torneo Apertura. En Venezuela actualmente está cuarto en la liga, en la fase de grupo. El torneo de Venezuela es bastante extraño, juegan unos partidos, algunos equipos clasifican a 2 grupos y en los primeros de esos 2 grupos juegan una final y el ganador de esa final es el ganador del torneo Apertura. Bueno, esto es lo que donde se coronó el año pasado Carabobo. Y bueno, en su momento Carabobo contaba con dos jugadores ex pincha, Francisco Apaulaza, delantero recordado por aquel golazo a Gremio en Copa Libertadores de 2018, de varios pasos hasta hace no muchos años, hasta que finalmente se fue libre y recaló en el equipo de Venezuela. Y también con el arquero Lucas Bruera, quien sigue en la institución. Apaulaza ya no se encuentra. Apaulaza quedó libre a fines del año pasado y ahora actualmente se encuentra en la Liga de Guatemala. Lo cierto es que Lucas Bruera, también él mismo lo ha dicho, reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, hijo del ex intendente de la ciudad de La Plata, actualmente es uno de los arqueros del conjunto venezolano, que puede llegar a ser una sorpresa o quizás una molestia, por lo cual esperemos que Estudiantes pueda pasarlo y superarlo, sobre todo porque el debut en la Copa Libertadores va a ser frente a este equipo venezolano a principios, ahora la primera semana de abril, dentro de 2 semanas nada más, apenas unos días después del encuentro frente a Barraca Central de visitante, por lo cual entre abril y mayo, desde la primera semana de abril hasta la última semana de mayo, se va a estar disputando la fase de grupos de esta Copa Libertadores, que además, obviamente, y eso va a ser quizás la complejidad, como sucedió el año pasado con la Copa de la Liga, que bueno, va a tener a los conjuntos argentinos disputando también los playoffs, las instancias decisivas del torneo de apertura local, por lo cual esperemos obviamente clasificar a octavos, a las siguientes instancias, pero es cierto que eso también puede llegar a traer
algunas incomodidades porque en el caso de avanzar de rondas, muchos partidos van a terminar estando entre medio de estos encuentros por Copa Libertadores, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Como mencionaba y como muchos habrán visto, el debut entonces va a ser en Venezuela frente a Carabobo. Luego Estudiantes va a disputar 2 encuentros de local, primero frente a la Universidad de Chile y luego frente a Botafogo. Luego tendrá 2 de visitante frente a Universidad de Chile y en la quinta fecha frente a Botafogo, y va a estar definiendo esta fase de grupos frente a Carabobo, como les mencionaba, a fines de mayo. Haciendo un análisis un poco breve y rápido y resumido de todo esto que mencionaba, Estudiantes tiene una fase de grupos compleja, es cierto que Botafogo es un rival con el que hay que tener cuidado, y lo mismo sucede con la Universidad de Chile, que viene de ser la segunda del torneo chileno. Por más de que para muchos a veces pueda parecer un torneo menor, la realidad es que lo disputan buenos equipos y uno ve los planteles que tienen y no tienen malos jugadores. Después obviamente que todo dependerá de los planteos, de situaciones, del contexto del partido, de los días, de cómo llegue cada equipo, posibles lesiones que ojalá no tengamos, pero digo, bueno, empiezan a jugar todas esas cosas que siempre suman cierta complejidad en el transcurso de las fechas. Y Carabobo, que bueno, desde ya que pareciera ser el rival accesible, por lo menos para asegurar el pasaje a Copa Sudamericana, en el caso de no pasar entre los 2 primeros, pero realmente me parece que Estudiantes, y sobre todo por lo que hizo el año pasado, y por cómo se reforzó, y por los jugadores que mantuvo, porque la realidad es que Estudiantes, salvo algunos jugadores que se quiso desprender en este mercado de pases, mantuvo varias de sus figuras. Tales los casos como de Thiago Palacios, Santiago Escacíbar, por supuesto, consolidó a jugadores como Neves, armó un mejor mediocampo con Piovi, con Medina, con muchas variantes. Más adelante también Alexis Castro, que se sumó, Alario, por ejemplo, Carrillo, que viene bastante bien, sin muchas lesiones. No ha anotado goles todavía, pero lo físico sabemos que muchas veces es lo que más le venía costando. Bueno, por ahora, por el momento, lo viene manejando bastante bien. Entonces, en ese sentido, me parece que Estudiantes tiene un plantel amplio, tiene un plantel variado, con algunos jugadores que todavía resta que levanten su nivel, con algunos planteos o algunas cuestiones de los partidos mismos, algunas modificaciones, algunas situaciones que claramente hay que ajustar, sobre todo de mitad de cancha para atrás, eso casi que no quedan dudas. También de mitad de cancha para adelante, lo hemos visto en todas estas primeras fechas del torneo de apertura. Me parece que Estudiantes también tiene que empezar a aprovechar algunas de las situaciones que genera, muchas veces por no pegarle al arco, por tratar casi de meterse al arco rival con la pelota o definir sobre la línea, termina desperdiciando por lo menos algunos posibles intentos que podrían ser jugadas de mínima peligrosas, por no decir goles casi asegurados. Estudiantes, me parece que con todo esto y con el resto de las semanas, las próximas 2 semanas que quedan de preparación para el comienzo de esta Copa Libertadores, creo que Estudiantes tiene las herramientas para hacer una buena fase de grupos. Esperemos que así sea, esperemos que Estudiantes pueda pasar tranquilamente a la siguiente ronda, como lo hizo ya en su momento en 2022, que clasificó fechas antes, y después obviamente, bueno, se verá cómo es el transcurso de octavos en adelante, pero ahora lo importante es asegurar la clasificación, en las primeras fechas lograr la superioridad, ganarle a Carabobo, aprovechar y tener victorias en todos los partidos de local. Las primeras 3 fechas ya cuentan con 2 partidos de local para Estudiantes, entonces me parece que esa primera mitad de la fase de grupos va a ser trascendental para asegurar por lo menos 9 puntos de 9 y con eso estar un poco más tranquilos para lo que venga. Comenten qué les pareció, comenten si creían que Estudiantes podía tener una fase de grupos mejor, si les parece accesible, cómo lo ven a Estudiantes, qué cree que debe mejorar en las próximas 2 semanas de cara al primer partido, también para el partido de Barracas, y qué opinan del análisis de estos equipos. Dejen también su me gustan, suscríbanse y nos seguimos encontrando por este lugar.